que anoten el tema de la prédica del día de hoy, y es las ventajas de tu desventaja. Ese es el título de la prédica del día de hoy: las ventajas de tu desventaja. Y vamos a leer la Biblia, importantísimo, porque hay una historia que narra donde el pueblo de Israel se encontraba en un punto de desventaja. Se encontraba en una situación en donde todo se había complicado y no había más salida. Venían recién saliendo del el país de Egipto y se encontraban acorralados. Detrás de ellos tenían al mejor ejército del mundo, al mejor capacitado y preparado, el que mejores estrategias de guerra tenía en esa época. La caballería y los jinetes de Faraón venían todos tras de los judíos que estaban ahí frente al mar. Ellos estaban desarmados. Ellos no tenían más escapatoria, no tenían más para dónde correr. Se encontraban en un punto de desventaja. Desventaja porque no podían defenderse con armas. Desventaja porque no estaban equipados. Desventaja porque no había dónde correr. Regularmente las personas, cuando se encuentran en un punto de desventaja, tratan de huir, tratan de correr de su realidad. Algunos corren de su realidad durmiendo, por ejemplo. Algunos huyen de su realidad comiendo. Sin darse cuenta, comen exageradamente o más de lo normal, tratando de calmar sus emociones sin darse cuenta. Algunos huyen de su realidad, por ejemplo, tomando pastillas. Algunos otros yendo de compras. Hay diferentes maneras en las cuales nosotros huimos de nuestras realidades o de nuestro punto de desventaja. Y en el día de hoy te quiero enseñar que no se trata de huir. Tu desventaja debes de aprender a convertirla en una ventaja. Y por eso que el título es las ventajas de tu desventaja. Hay muchas ventajas en cada una de tus desventajas. Y esta desventaja del pueblo de Israel es importante que la leamos. Antes de leer la Biblia, quiero precisamente que anotes el primer punto en tu libreta para que lo entiendas de forma clara. Punto número 1: todos tenemos alguna desventaja, o muchas, pero quiero que hoy te enfoques en una. Ojalá sea reciente, no importa si es de hace tiempo. Todos tenemos alguna desventaja. Cuando la usamos como excusa, esta desventaja controla nuestras vidas. Tiene la capacidad de estancarnos, de limitarnos, de detenernos. Entonces, muchas ocasiones usamos nosotros la desventaja como una excusa. ¿Y cuál podría ser, por ejemplo, una desventaja o un punto de desventaja? Podría ser, por ejemplo, cuando nosotros decimos: es que yo no sé hablar inglés, no sé el idioma de este país, por eso no puedo abrir una empresa, un negocio, por eso me tengo que conformar ganando $300 por semana. Una excusa para justificar el no éxito, el no avance, el no crecimiento. Y las personas justifican continuamente por su desventaja. Es que yo no nací más blanquito, es que nací en el país equivocado, es que no tengo documentos. Y usan su desventaja como una excusa. Quiero que veas en ese primer punto que las desventajas tienen todo el potencial, el poder de estancarnos, de detenernos, porque generan en nosotros ciertos sentimientos negativos de estancamiento. ¿Qué es lo que hacen estas desventajas? Por ejemplo, traen temor a nuestras vidas, traen desánimo, impotencia, sentimientos de inferioridad, estancamiento, sensación de fracaso y lo peor, todo eso nos arrastra y nos lleva al conformismo. Vamos a ver la historia entonces en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo número 12. Van a ver que todos estos sentimientos que les acabo de dar de derrota lo experimentaron precisamente estos judíos que venían saliendo recientemente del país de Egipto, y que al salir venían con todo el entusiasmo porque habían sido libres, pero ahora que estaban en su punto de desventaja se querían morir, no sabían qué hacer.
querían huir y ni huir podían. Estaba el mar, estaban en su peor punto de desventaja. Éxodo capítulo 14 versículo número 10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Conformismo, estancamiento, sentimiento de inferioridad. ¿No te dijimos que era mejor ser un esclavo, seguir siendo un esclavo en Egipto, que un muerto en el desierto? Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. ¿Qué fue lo primero que vio Moisés que tenía el pueblo? Miedo. ¿Qué genera nuestros puntos de desventaja? Miedo, inseguridades, temores, ansiedad. No tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, dice la Biblia, esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Y el versículo que sigue, versículo 14: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Israel escapa de esta manera del Mar Rojo. Iglesia, lo que sucedió en este punto y en este momento es que los judíos se encontraban en su punto de desventaja, en el peor momento que podían estar viviendo o experimentando. ¿Qué sintieron? ¿Qué sensaciones hubo en ellos? Anótalo en tu libreta, porque tú tienes un punto de desventaja. Yo no sé cuál es. Ahorita voy a nombrar algunos. Quiero que identifiques cuál podría ser tu punto de desventaja. Pero quiero que entiendas que nuestros puntos de desventajas generan en nosotros miedo, inseguridad, sentimientos de inferioridad, duda, estancamiento y lo peor, un espíritu de conformismo. Preferíamos ser esclavos en Egipto, dijeron ellos. Y muchas personas así quedan esclavizadas a su pasado, o quedan esclavizadas a una realidad que a nadie le gustaría vivir, ganando $300 por semana, aceptando una enfermedad de la cual, o por medio de la cual están tristes, deprimidos y con sensación de fracaso y de estancamiento. Iglesia, todos de alguna manera tenemos un punto de desventaja. ¿Cuáles son estos puntos de desventaja? Punto número 2, anótalo en tu libreta. Tu desventaja te hace creer que estás en una posición sin salida. Tu desventaja te hace creer que estás en una posición sin salida. Vamos a ver cuáles son esas posiciones de desventajas. Identifica cuál podría ser tu punto o tu desventaja. Pudiera ser, por ejemplo, un problema de personalidad. O es que yo soy muy explosivo. Podría ser un problema de personalidad, temperamento, carácter. Es que soy muy tímida. Es que soy muy insegura. Es que soy muy enojono, muy enojana, muy enojón, muy enojona. Entonces la persona pudiera ser y decir: tengo un problema de personalidad, tengo un problema de carácter, esa es mi desventaja. Si no fuera así, tuviera un montón de amigos, pero como soy muy enojón o enojona, todo el mundo se me aleja. Pudiera tu desventaja ser un problema de personalidad. Pudiera ser una enfermedad grave. Tengo 50 años, me detectaron diabetes. No, pues ahí quedó ya. Dicen que los que tienen diabetes les da mucha debilidad, que se pueden enfermar o cortar con algo y les pueden hasta cortar el pie. Pues creo que ahí llegaron ya mis momentos de aceleración o de crecimiento. Y se quedan con la sensación de inferioridad, de estancamiento y conformismo a los 50 años. Cuando dicen: ya llegué. ¿Qué llegué? Te restan 40 años de vida. Todavía te restan 40 y quieres quedarte ahí estancado en la diabetes. Es una excusa. Tu punto de desventaja no es el punto final. Y es lo que te quiero enseñar en el día de hoy.
Tu punto de desventaja debería ser tu punto de partida. Tu punto de desventaja es el punto desde donde te abres camino para seguir avanzando y con mayor fuerza. Fue así por lo menos lo que hicieron los judíos. En su punto de desventaja, atrás los jinetes, adelante el mar. Y fue el momento cuando Dios abrió el mar y ellos pudieron avanzar. Porque tu punto, tu desventaja en las manos de Dios se convierte en una ventaja. Te abre las puertas para ver los más grandes milagros de tu vida. Alguien dice amén, iglesia. Si sabes transformar tus desventajas en ventajas, me dicen amén. Otros posibles desventajas que pudieras estar enfrentando. Ya dije, una enfermedad grave, un problema económico. Te endeudaste, sacaste tarjetas de crédito, tienes que pagar el vehículo, tienes que pagar el mortgage de la casa, las utilidades y los gastos de la casa, y solamente te resta para pagar los intereses de la tarjeta de crédito. Tu deuda sigue quedando en $8,000 y nunca baja. Punto de desventaja. ¿Lo puedes utilizar como excusa para decir no, pues no puedo invertir, no puedo crecer, no puedo hacer nada, y seguir como esclavo de los intereses, como esclavo de Egipto? O puedes utilizar esa desventaja como un punto de partida, un punto de inicio, un punto en donde en las manos de Dios esa desventaja se podrá convertir en tu mayor y mejor y más grande milagro que hayas vivido y hayas experimentado. Siguiente punto de desventaja posible que pudieras estar enfrentando: falta de capacidad. Esas ocasiones en que tú has dicho: es que yo soy incapaz, yo no estoy capacitado, yo no estoy preparado, yo no tuve la ventaja de que mis padres pagaran mis estudios, yo no fui a la universidad. Y te sientes incapaz y piensas que la victoria, los logros, los triunfos está solamente guardado para los que se prepararon. Pero estás más bien, sin darte cuenta, usando una excusa para justificar el no avance, el no éxito, y te quedaste ahí en tu desventaja. Es que no estudié, es que mis padres no me pudieron mandar a la universidad, es que nací en un país donde a los 14 años nos mandaban a trabajar, y si acaso nos alcanzaba a terminar la secundaria nos iba bien. Ni siquiera la preparatoria pude hacer, mi high school. Excusa. Un punto de desventaja que se ha convertido en excusa. Pero ha habido muchas personas que en ese punto de desventaja lo transformaron en un punto de ventaja y vieron la puerta abrirse porque pusieron esa desventaja en las manos de Dios. Me dicen amén, iglesia. Falta de capacidad. Esas ocasiones en las que te has sentido incapaz. O es que a mí me gustaría abrir una empresa, pero yo no soy capaz. Nunca nadie me enseñó a manejar una compañía. Imagínate, te voy a enseñar algo y te voy a decir algo. Nadie nace sabiendo lo que hace. Nadie. Yo no nací sabiendo ser pastor. Yo no nací sabiendo dirigir una congregación. Yo no nací sabiendo coordinar equipos, formar líderes, entrenarlos, prepararlos. Yo no nací sabiendo eso. Y eventualmente experimento esta desventaja, falta de capacidad. En algunas ocasiones, viendo predicadores americanos que tienen unas iglesias tan lindas, tan bonitas, tan estructuradas, digo: wow, cómo esos pastores estructurados son muy capaces, porque lograron estructurar un liderazgo tan lindo para que la iglesia marche y avance. Pero después, cuando me siento con esa sensación de incapacidad, me acuerdo que cuando empezamos nadie tampoco me enseñó, y que vamos muy adelantados y que vamos camino hacia donde soñamos llegar, porque Dios va a cumplir su obra, porque todavía nos resta largo camino, porque apenas tengo 37 años de edad y apenas siento que mi carrera comienza, aunque llevo ya 14 ministerialmente hablando, pero siento que mi carrera apenas comienza. Me restan unos 40, 50 años todavía por delante. Cuando me siento incapaz o cuando encuentro la desventaja, le saco ventajas a mis desventajas. Me dices amén, iglesia. He aprendido, he desarrollado la capacidad de sacarle ventaja o ver las ventajas de mis desventajas.
Cuando veo esas iglesias y esos tremendos pastores, tremendas congregaciones, yo no me siento a decir: ay, no, es que yo no soy capaz, es que yo no hablo inglés, es que si predicara en inglés alcanzaría más multitudes, porque todavía en Georgia hay más americanos. Por cada 100 americanos hay 10 hispanos. Si predicara en inglés, en vez de venir 10 vendrían 100. En vez de venir 1000 vendrían 10,000. En lugar de ponerme a ver mi desventaja, empiezo a sacarle ventajas a mi desventaja. Ah, sí, pero yo apenas tengo 37 años y a esa edad ese pastor apenas empezaba. Ya llevo ventaja. ¿Te das cuenta? Hay que aprender a sacarle ventajas a tu desventaja. Me dicen amén, iglesia. Y eso es lo que tienes que aprender. Es lo que hicieron los judíos cuando se encontraban en el mar, frente al mar. No tenían armas para defenderse, no tenían a dónde huir. Les tocó enfrentar, y en las manos de Dios vieron el más grande de los milagros. Otro posible punto de desventaja, anótalo, pudiera ser un desafío físico o un defecto físico. Es que no tengo la estatura correcta, es que no tengo la complexión correcta, estoy un poquito llenito. Sácale ventajas a tu desventaja. Te voy a hablar de una. Salió un tema un día con un pastor acerca de la calvicie. Al día de hoy, para mí ser calvo es más ventajoso que desventajoso. Mira, el pastor me decía: hey, te va bien, se ve cool. Además está de moda, me decía el pastor. Está de moda estar pelón, ¿no? Sí, súper práctico. Yo desde los 7 años tomaba la máquina, me rapaba y me ponía mi gorra. Siempre fue así, desde pequeño. Una ocasión tuve una novia que me dijo: ya no te rapes, pero yo me rapaba y me ponía mi gorra y mi arete. Así andaba siempre. Jóvenes, no usen aretes, ¿ok? Se pueden rapar siempre y cuando tengan la cabeza redondita. Esa es una ventaja. Yo siempre he dicho: Dios hizo algunas cabezas redondas y perfectas, y a las otras les puso pelo. Tienes que aprender a sacarle ventajas a tu desventaja. Puede ser un defecto físico, una deficiencia física, tu estatura, tu color, tu cabello, no sé, tu forma de hablar. Yo no sé lo que sea, alguna situación física que tú dices: es que esto lo tendría, si lo pudiera cambiar, si lo pudiera cambiar. Pero yo no cambio estar calvo. Estoy feliz, me ahorro $20 por mes. La peluquería, $20 al mes. ¿Sabes cuánto es eso? ¿Sabes cuántos años llevo de dinero ahorrado? Y todo lo que voy a seguir ahorrando por eso. Sácale ventaja a tu desventaja. No te quedes ahí trabado por tu desventaja. No te quedes en el punto muerto. Tu desventaja no es el punto final, no es el punto de estancamiento. Tu ventaja es el punto de partida. Tu ventaja es el lugar donde vas a empezar a avanzar. Es donde se abre el mar. Tu desventaja es donde el mar se abre, porque la mano poderosa de Dios está contigo cuando decidiste creer en Él. Me dice amén la iglesia. Tu desventaja en las manos de Dios se convierte en muchas ventajas. Me dicen amén. Pudiera ser un defecto físico. Siguiente punto de desventaja: pudiera ser algún trauma o herida del pasado. Es que si mi padre no me hubiera abandonado, yo sería diferente. Es que si mis padres no se hubieran divorciado, mi vida sería diferente. Y hay gente que se queda con esa desventaja. Es que mi familia se divorció, es que mi familia nunca estudió, es que mi familia nunca logró nada, mi familia nunca compró una casa, siempre la pasaron rentando. Así que a mí me toca rentar también toda la vida. Desventajas que las personas usan como excusa para justificar el no éxito, el no avance. Y hoy Dios quiere decirte
que está bien hacer eso en el mundo, pero si tú le perteneces a Dios, si tú eres su hijo, las desventajas en las manos de Dios se convierten en ventajas. Lo que era algún impedimento en las manos de Dios se convierte en un potencial, se convierte en oportunidades, se convierten en bendiciones. Y eso es lo que hoy Dios quiere enseñarte. Por eso quiero que entiendas que si tienes una desventaja, en lugar de estar pensando, ay, soy diferente, ay, ¿por qué soy así? Mejor considérate que eres único. Considérate que tienes potencial. Considérate que Dios te creó de forma perfecta, que tienes todo correcto. Cuando Él te creó, Él no se equivocó. No fuiste producto de un mal día que Dios tuvo con el diablo. Andaba enojado y te creó así como salieras. No eres producto de un mal día de Dios. Uno de esos días en los que el diablo lo haya hecho enojar, digamos, ¿no? Porque Él tiene también su carácter, ¿no? En alguna ocasión veo que Cristo lanza y saca a todos los vendedores del templo molesto, furioso. Un mal día. No fue en un mal día que fuiste creado. Eres producto del amor de Dios. Te hizo de forma correcta. Tienes la estatura correcta. Tienes el cabello correcto. Tienes la personalidad correcta. Tienes las capacidades correctas, el talento correcto. Tienes lo necesario para cumplir tu llamado en Dios. Tienes lo suficiente. Cuando Él terminó la creación, de todo lo que terminó, dijo: y fue bueno. Y vio que Dios era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando naciste tú, también dijo: vio que era bueno. Me dicen amén, iglesia. Quiero que vayas al punto número 3 en tu libreta. Anótala. Esto es importantísimo. Capitaliza tu desventaja. Capitaliza tu desventaja. ¿Qué significa capitalizar tu desventaja? Vamos primero a la Biblia a ver quién capitalizó su desventaja, para poder entender lo que significa capitalizar tu desventaja. Vamos a la Biblia entonces en el libro de Jueces, capítulo número 6 y versículo número 15. Jueces, capítulo número 6. Es una historia interesante. Versículo número 15 y 16. Es acerca de Gedeón. Y cuando Dios se presenta con Gedeón, Gedeón, una persona temerosa, una persona tímida, una persona insegura, una persona que se sentía inferior, tenía temor. Todos los sentimientos de las desventajas las tenía Gedeón: temor, desánimo, impotencia, sentimientos de inferioridad, estancamiento, sensación de fracaso, conformismo. Vamos a analizar versículo número 15. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Iglesia, ¿cómo se sentía Gedeón? Estaba en su punto de desventaja. Cuando estás centrado en tu punto de desventaja, te sientes exactamente como Gedeón. Sentimiento de inferioridad, temeroso, angustiado, inseguro, estancado, y además te sientes bien, con conformismo. Aquí estoy bien. Punto de desventaja. Tu desventaja no debería de ser el punto hasta donde llegaste o de donde no puedes pasar. En Dios, tu punto de desventaja es una puerta que se abre para ver las más grandes de tus victorias. Y Gedeón se convirtió en un guerrero valiente. Dios le dijo: eres un guerrero valiente, y tú irás y vencerás a los madianitas como si estuvieras peleando contra uno solo. Dios había visto y despertado las cualidades con las que había creado a Gedeón, pero su desventaja lo había atado. ¿En qué atadura estás ahora mismo? ¿Cuál es la desventaja que tú tienes? ¿Cómo te ató? ¿Qué te hizo sentir? ¿Que eras incapaz? ¿Que eras impotente? ¿Que no podías? ¿Que eras un fracasado? ¿Qué hizo la desventaja en tu vida?
¿Qué fue lo que hizo? Quiero que lo anotes en tu libreta. ¿Qué fue lo que hizo una gran desventaja en tu vida? Porque hoy el Señor va a destruir esa obra que el diablo hizo por medio de esa desventaja. Te va a hacer libre, te va a rescatar de tus cadenas y te va a abrir la puerta, te va a abrir el mar para que avances dentro de ese mar y veas el mayor de tus milagros hecho realidad. ¿Me dices amén, iglesia? Vamos a otra historia. Esta me parece interesante, de un hombre rico que está escrita en el libro de Lucas, capítulo 19. Este hombre rico era muy odiado por las personas de donde vivía, de la comunidad donde él vivía. Era un hombre rico que tenía mala fama. Y en una ocasión Jesús pasó y le dijo: hey, voy a dormir en tu casa esta noche, prepara todo porque voy a tu casa a dormir. Fue un punto de mayor crítica en el ministerio de Jesús. Un punto donde la gente más lo criticó. ¿Cómo se va a dormir a la casa de ese perverso? Todo el mundo odia. ¿Cómo es posible? Un punto en el que lo criticaron bastante. Pero fue a dormir a la casa de este hombre rico por una razón importante. Logró capitalizar su desventaja, que este es el tercer punto que te estoy enseñando. ¿Qué significa capitalizar tu desventaja? Te lo voy a enseñar después de ver esta historia. Capítulo 19, Lucas 19, versículo 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo, se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Iglesia, y Zaqueo logró capitalizar su desventaja. Su desventaja era un defecto físico, una deficiencia física. Era rico, pero era bajo de estatura y sabía que Jesús iba a pasar, pero había otros hombres más altos en ese lugar que tapaban la vista de Zaqueo. Entonces él capitalizó su desventaja. Su desventaja era estar bajito de estatura, pero dice la Biblia que no se quedó ahí en su desventaja como un punto final. No la usó como excusa para decir: me hubiese gustado verlo, pero no puedo. Me hubiese gustado abrir una compañía, pero no tengo papeles. Me hubiese gustado haber emprendido en los Estados Unidos, pero no hablo el idioma. Me hubiese gustado abrir una empresa, pero nunca tuve la oportunidad de estudiar. Llorando en la desventaja. Ese no fue Zaqueo. Zaqueo, en su punto de desventaja, cuando sabía que pasaba el maestro, ¿qué dice? Se adelantó, aceleró, avanzó. Tu punto de desventaja es el punto de inicio desde donde debes de avanzar, desde donde debes de acelerar, desde donde debes de crecer, desde donde debes de atravesar lo que te está estancando. Y esto es importantísimo: capitalizar tu desventaja. ¿Qué significa capitalizar tu desventaja? Significa convertirla en capital, convertirla en dinero, en valor, convertirla en un potencial, en una herramienta. Conviértela en algo de utilidad, en algo valioso, en algo que vale, que está solamente en ti. Velo como una forma que te hace especial, único. Capitaliza tu desventaja. Así los judíos se encontraban en una posición de desventaja ante el mar, pero avanzaron. Tu punto de partida es ese lugar de desventaja. Tu posición de desventaja puesta en las manos de Dios por medio de la fe tiene la capacidad de transformarte en el más grande, o transformarse esa desventaja en el más grande de los milagros. Me dice amén, iglesia. Tú podrás decir: era imposible salir o atravesar el mar. Era imposible ser visto por Jesús con esa estatura de este hombre rico. Era imposible. Pero lo que es imposible en tus manos, en las manos de Dios, se torna posible. Deja de estarte excusando con las desventajas que la vida te presentó.
No es una desventaja para estancarte. Dios te creó así y puede usar esa desventaja capitalizándola para convertirla en un potencial, lo que te proyectará al destino que Dios tiene preparado para tu vida. Culmino con esto de forma rápida. Cuando capitalizas tu desventaja, el diablo no tiene forma de pararte o de frenarte. Él siempre busca tratar de frenarte y pararte por medio de la desventaja. Te hace creer o sentirte inseguro, te hace creer y pensar que no es posible, que no eres capaz, que no lo vas a lograr. Solamente el Hijo de Dios, que ha aprendido a capitalizar sus desventajas, tiene la potencial de dar un puño fuerte a las tinieblas y decirle: por ahí no me vas a detener, búscale por otro lado, porque por ahí no me vas a estancar. Quiero decirte el punto donde yo me encontraba frente al mar, mi mayor punto de desventaja, ese en donde estaba acorralado, donde sientes que lo has perdido todo. Estoy hablando del accidente hace 3 años atrás, cuando sentía la muerte tan de cerca. Tengo aquí los recuerdos de los gritos de mi familia en el vehículo, cuando vieron venir el vehículo. Los tengo aquí, los gritos. Gritaron todos ellos. Los tengo aquí. Fui el único que no perdí el conocimiento. Me acuerdo segundo a segundo de todo lo que sucedió. Todo. Recientemente lo estaba redactando. Segundo a segundo. Estaba en ese punto donde lo perdiste todo, donde nada importa. Nada importa. Lo que hayas hecho, lo que hayas logrado, lo que hayas acumulado, nada importa. Estaba en el punto donde vi morir a mi hijo. Lo vi exhalar. Yo mismo sentí la muerte. Estaba atrapado entre los fierros del volante, el asiento, la ventana rota. Me arranqué como pude el cinturón y me lancé por la ventana para poder ayudar y auxiliar a todos los que estaban atormentados por el accidente. Estaba en ese punto de desventaja. Cualquiera hubiera dicho: hasta ahí llegó, se estancó, quedará marcado como el que perdió a su hijo, el que sufrió un accidente, el que sufrió una tragedia. Pero sabes, ese punto de desventaja, le saqué todas las ventajas que te imaginas. Todas las ventajas, todas, cualquiera que quieras pensar. Y a raíz de ahí, tanto mi relación matrimonial, mi ministerio, mi profesión, mi relación paternal con mis hijos, a raíz de ahí mejoró al 1000% en todos los sentidos. Y no cambio lo que pudo haber pasado, no lo cambio por nada. De verdad que no lo cambio. Le he sacado todas las ventajas a ese lugar de desventaja. Y una de las ventajas más grandes es lo que le dije recientemente al diablo: muerte, no hay ningún temor hacia ti. He caminado a tu lado, te he visto de cerca, sé a qué hueles, sé cómo te presentas. No tengo ningún temor. El temor que tengo es al que me dio la vida, y Él está más cerca de mí que la misma muerte. El que me llamó, el que me ungió, el que me separó y me escogió para predicar su evangelio, está conmigo. Y hoy estoy aquí venciendo a mi punto de desventaja más grande que jamás había experimentado. Y me siento más feliz que nunca antes. La desventaja convertida en ventaja. No quiero hablar más, pero de esa desventaja le saqué todas las ventajas. Desde lo económico, la salud, la relación matrimonial, la relación paternal, la relación ministerial, las enseñanzas, en la sanidad, todo. Y de ahí, de 3 años para acá, parece que lo que vivo es en un paraíso. Lo que emprendo prospera y crece. Empiezo algo, sale adelante. Invierto algo en haciendo algo, crece y se multiplica.
todo solamente gracias al poder de Dios que vive dentro de mí, a su Santo Espíritu y algo bien importante que he aprendido: el llamado que Él ha dado sobre mi vida. Porque aunque la muerte me llamó, el llamado del cielo es más grande sobre mi vida y pesa más. Me ungió, me separó para predicar su bendito evangelio, y es Él el que me tiene aquí para decirte: sácale ventajas a tus desventajas. Mira las ventajas de tu desventaja. Alguien dice amén, iglesia.